Hay fuerzas invisibles en este mundo que no necesitan armas para destruir. No causan terremotos ni incendios, pero pueden arrasar con tu fe, tu paz y tu salvación eterna. Estas fuerzas silenciosas trabajan en las sombras de tu mente, en los rincones de tu corazón. Y si no las reconoces a tiempo, pueden alejarte del único que puede salvarte, a Jesucristo. Hoy vamos a desenmascarar las fuerzas más destructivas que existen sobre la faz de la tierra. No son volcanes ni tsunamis. Son más sutiles, más peligrosas, y están más cerca de ti de lo que imaginas. Están en tus pensamientos, en tus decisiones diarias, en las voces que escuchas cuando estás solo. La Biblia nos advierte en 1 Pedro 5:8: sean sobrios y permanezcan alertas. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Este enemigo no ataca siempre con violencia. A veces susurra a veces convence, a veces se disfraza de lógica, de placer, de libertad. Si este mensaje resuena en tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal, porque hoy vas a descubrir verdades que pueden cambiar tu vida para siempre y proteger tu alma de las garras del engaño. Quizás en este momento de tu vida sientes que algo no está bien. Tal vez experimentas una inquietud constante, como si algo te faltara, aunque tengas todo. Duermes, pero no descansas. Trabajas, pero no encuentras propósito. Estás rodeado de gente, pero te sientes profundamente solo. Esta angustia que muchos cargan en silencio tiene un nombre. Es el vacío espiritual. Es la ausencia de Dios en el centro de tu existencia. Y cuando Dios no ocupa su lugar en tu vida, otras cosas intentan llenarlo: el dinero, el placer, el reconocimiento, las distracciones sin fin. Pero nada de eso sacia, nada de eso te da paz verdadera. Hay personas que viven con miedo constante, miedo al futuro, miedo a perder lo que tienen, miedo a no ser suficientes. Este miedo no viene de Dios. A la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Te has preguntado por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, sigues sintiendo ese peso en el pecho? ¿Por qué la ansiedad no se va aunque lo intentes todo? Es porque hay fuerzas trabajando contra ti. Fuerzas que quieren robarte la paz que solo Cristo puede dar. Esta lucha no es nueva. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha enfrentado estas fuerzas destructivas. Pensemos en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían todo en comunión perfecta con Dios, abundancia, propósito claro, no les faltaba nada. Sin embargo, una fuerza sutil llegó disfrazada de serpiente. La serpiente no atacó con violencia, no robó ni destruyó físicamente. Usó algo mucho más peligroso: en la duda. Le dijo a Eva en Génesis 3:1: ¿con qué Dios les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto? Con una simple pregunta, sembró desconfianza en el corazón de la mujer. Esa duda fue suficiente. No necesitó más. En la duda hizo que Eva cuestionara la bondad de Dios. La hizo creer que Dios le estaba ocultando algo bueno. Y cuando la duda se instaló, vino la desobediencia. Y con la desobediencia entró el pecado al mundo. ¿Ves el patrón? Las fuerzas más destructivas no vienen con estruendo. Vienen con susurros. Vienen con preguntas engañosas. ¿De verdad Dios te ama si permite que sufras? ¿Por qué orar si nada cambia? ¿Por qué seguir creyendo si otros viven bien sin fe? ¿Qué sucede cuando vivimos sin confianza plena en Dios? Las consecuencias son devastadoras. La primera y más grave es la separación espiritual. Proverbios 2:12 de la tarde nos advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino de muerte. Vivir sin Dios significa caminar en oscuridad, aunque creas
que ves con claridad. Es tomar decisiones basadas en tu propia sabiduría limitada, en tus emociones cambiantes, en los consejos del mundo que no conoce la verdad eterna. Y esas decisiones, aunque parezcan buenas al principio, terminan en destrucción. Las personas que viven alejadas de Dios experimentan una inquietud profunda que ninguna terapia, ningún éxito profesional, ninguna relación humana puede resolver. Buscan paz en lugares donde solo hay ruido. Buscan amor en corazones que también están vacíos. Buscan propósito en actividades que solo distraen, pero no transforman. Y lo más trágico es la pérdida de la salvación, porque no se trata solo de sufrir en esta vida temporal. Se trata de la eternidad. Jesús mismo preguntó en Marcos 8:36, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta es la verdadera catástrofe en vivir toda una vida persiguiendo cosas que no salvan, ignorando al único que sí puede. Pero aquí viene la primera verdad liberadora que necesitas grabar en tu corazón. A las fuerzas destructivas solo tienen el poder que tú les permites tener. Santiago 4:7 nos da la clave: han someteos, pues a Dios han resistido al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Escuchaste eso? El enemigo huye. No se queda a luchar cuando encuentras resistencia en Dios. No puede sostenerse cuando tú decides pararte firme en la palabra. El problema es que muchos creyentes intentan resistir con sus propias fuerzas. Intentan vencer la ansiedad solo con pensamientos positivos. Intentan superar el miedo solo con valentía humana. Intentan librarse del pecado solo con fuerza de voluntad. Y fracasan una y otra vez. ¿Por qué? Porque el orden es crucial. Primero, sométete a Dios. Luego resiste al enemigo, no al revés. Tu fuerza no es suficiente. Tu bondad no es suficiente. Tu inteligencia no es suficiente. Pero cuando te sometes a Dios, cuando entregas tu vida completamente a Cristo, recibes un poder que no es tuyo. Es el poder del Espíritu Santo viviendo en ti. Esta es la primera defensa contra las fuerzas destructivas, en rendición total a Dios, no control, sino entrega. No autosuficiencia, sino dependencia absoluta del Creador. La palabra de Dios no es silenciosa sobre estas fuerzas destructivas. Al contrario, nos advierte constantemente y nos equipa con la verdad para enfrentarlas. Efesios 6:12 nos revela la naturaleza real de nuestra batalla, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una verdad que cambia toda tu perspectiva. Tus verdaderos enemigos no son las personas que te lastimaron, no son las circunstancias difíciles, no es tu jefe injusto, ni tu vecino problemático. Tu lucha real es espiritual, y las fuerzas que enfrentas son mucho más antiguas, más astutas y más organizadas de lo que imaginas. Juan 10:10 expone claramente las intenciones del enemigo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Observa el contraste. El enemigo tiene una misión triple en robar tu gozo, matar tu esperanza, destruir tu fe. Pero Cristo vino con una misión opuesta: darte vida abundante. Estas fuerzas destructivas actúan en 3 dimensiones. Roban lo que Dios te ha dado, matan lo que Dios plantó en ti, y destruyen lo que Dios está construyendo en tu vida. Reconocer esto es el primer paso para la victoria. Nadie entiende mejor las fuerzas destructivas que Job. Era un hombre íntegro, temeroso de Dios, próspero y bendecido. La Biblia dice en Job 1:1 que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Satanás se presentó ante Dios y cuestionó la fe de Job. El enemigo dijo: ¿acaso teme Job a Dios?
de balde. ¿No le has cercado a él, a su casa y a todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Job 1, 9-11. Y Dios, en su soberanía, permitió que Job fuera probado. En un solo día, Job perdió todo en sus riquezas, sus siervos, sus hijos, todo lo que había construido en años. Se derrumbó en horas. Luego perdió su salud, cubierto de llagas dolorosas de pies a cabeza. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Sus amigos lo acusaron de haber pecado. Job enfrentó múltiples fuerzas destructivas, simultáneamente: pérdida material, dolor físico, rechazo social, acusaciones falsas, y la más peligrosa de todas, en la tentación de abandonar su fe en Dios. Estaba rodeado por la oscuridad, sin ver salida, sin entender por qué sufría, siendo inocente. Era el escenario perfecto para que las fuerzas destructivas triunfaran. ¿Qué nos enseña la historia de Job sobre las fuerzas destructivas? Primero, que ser fiel a Dios no te hace inmune al sufrimiento. Job no pecó, no se alejó de Dios, y aún así lo perdió todo. Esto destruye la falsa creencia de que si eres bueno, nada malo te pasará. Segundo, nos enseña que el enemigo necesita permiso divino para atacarte. Satanás no pudo tocar a Job sin la autorización de Dios. Esto significa que incluso en medio de tu peor tormenta, Dios mantiene el control. Ninguna fuerza destructiva puede ir más allá de lo que Dios permite, y Él solo permite lo que finalmente resultará en tu bien y su gloria. Tercero, Job nos muestra que la respuesta correcta ante las fuerzas destructivas no es entender, sino confiar. Job no recibió explicaciones inmediatas, no supo por qué sufría, pero en Job la 1:15 de la tarde, declaró algo poderoso: Nan, aunque él me matare, en él esperaré. Esta es fe genuina en confiar en Dios, incluso cuando no comprendes sus caminos. Y finalmente, la historia de Job revela que Dios restaura lo que las fuerzas destructivas arrebataron. Job 4, las 2:10 dice: y quitó el Señor la aflicción de Job, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. La última palabra siempre la tiene Dios, no el enemigo. Tú no eres Job, pero enfrentas tus propias batallas contra fuerzas destructivas. Tal vez no perdiste todo en un día, pero sientes que algo está robando tu paz día tras día. Quizás no tienes llagas físicas, pero tu alma está herida. Tal vez tus amigos no te acusan abiertamente, pero las voces en tu mente sí lo hacen. Apliquemos las lecciones de Job a tu vida hoy. Primero, no culpes a Dios por tus pruebas, ni pienses que te ha abandonado. Las fuerzas destructivas atacan precisamente porque eres valioso para Dios. Satanás no pierde tiempo con quienes ya están en sus manos. Ataca a quienes tienen potencial para la gloria de Dios. Segundo, no busques respuestas inmediatas a tus ¿por qué? Busca la presencia de Dios en medio del dolor. Job encontró su respuesta no en explicaciones teológicas, sino en un encuentro personal con Dios. En Job 42:5, confesó: ande oídas, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tu crisis puede convertirse en tu encuentro más profundo con Dios. Tercero, resiste la tentación de abandonar tu fe cuando todo va mal. Las fuerzas destructivas susurran que Dios no es real, que la fe no funciona, que deberías rendirte, pero recuerda, el enemigo solo ataca lo que teme perder. Si presionas para que renuncies, es porque tu fe amenaza sus planes. Detente un momento y sé honesto contigo mismo. Responde estas preguntas en tu corazón. ¿Qué fuerza destructiva está actuando en tu vida ahora mismo? ¿Es la duda que te susurra que Dios no te escucha? ¿Es el rencor que no puedes soltar y que te carcome por dentro? ¿Es la ansiedad que te roba el sueño cada noche? ¿Es la tentación que vuelve una y otra vez
debilitando tu voluntad. Has permitido que esas fuerzas ocupen tanto espacio en tu mente que ya no queda lugar para la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas alimentando tus preocupaciones, comparado con el tiempo que pasas en oración? ¿A quién le das más atención? ¿A las voces del mundo o a la voz del Espíritu Santo? Y la pregunta más importante: ¿estás enfrentando estas batallas con tus propias fuerzas o has invitado a Dios a pelear por ti? Porque hay una diferencia enorme entre intentar ser fuerte y permitir que Dios sea tu fortaleza. Proverbios 3:5-6 nos da la respuesta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No enfrentes solo estas fuerzas, no puedes vencerlas con tu poder, pero con Dios ya tienes la victoria asegurada, incluso antes de que comience la batalla. Tu mente es el campo de batalla principal, donde las fuerzas destructivas libran su guerra. Romanos 2:2 nos instruyen: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. La transformación no comienza en tus acciones, comienza en tus pensamientos. Las fuerzas destructivas saben que si controlan tu mente, controlan tu vida. Por eso bombardean constantemente con pensamientos de duda. No eres suficiente. Dios no te ama. Has pecado demasiado. No hay esperanza para ti. Estos pensamientos no vienen de ti, vienen del acusador que trabaja día y noche para destruir tu fe. Pero la fe actúa como un escudo. 2 Corintios 10:5 nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto significa que no tienes que creer cada pensamiento que llega a tu mente. Puedes capturarlo, examinarlo a la luz de la palabra, y si no viene de Dios, rechazarlo con autoridad. Cuando fortaleces tu fe mediante la lectura diaria de la Biblia, tu mente se renueva. Los pensamientos de derrota son reemplazados por promesas de victoria. Los pensamientos de abandono son reemplazados por la certeza del amor eterno de Dios. Tu mente ya no es territorio enemigo, se convierte en fortaleza de Dios, donde su verdad reina suprema. Si la fe es tu escudo, la oración es tu espada. Sin oración constante, estás desarmado en medio de la batalla. 1 Tesalonicenses 5:17 nos manda algo que parece imposible: orad sin cesar. ¿Cómo puedes orar todo el tiempo si tienes que trabajar, estudiar, vivir tu vida cotidiana? Orar sin cesar no significa estar de rodillas las 24 horas. Significa mantener una conexión continua con Dios, una conversación constante con tu Padre Celestial. Significa que en medio de tu trabajo le pides sabiduría, que en medio de tu angustia le entregas tu carga, que en medio de tu gozo le das gracias. Dios no está lejos esperando oraciones formales. Está contigo, en ti, escuchando cada susurro de tu corazón. Las fuerzas destructivas huyen de las personas que oran. Santiago 5:16 declara: en la oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede algo, dice que puede mucho. Tu oración tiene poder cuando viene de un corazón sincero y una fe genuina. Cuando enfrentas tentación, ora. Cuando sientes miedo, ora. Cuando la duda toca a tu puerta, ora. No esperes a sentirte espiritual para orar. Ora especialmente cuando no tienes ganas, porque esos son los momentos cuando más lo necesitas. La oración no es una opción del cristiano, es su oxígeno espiritual. En medio de las tormentas, necesitas anclas que te sostengan. Esas anclas son las promesas de Dios. En Isaías 4:1-10 es una de las más poderosas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Observa cuántas garantías hay en un solo versículo. Dios está contigo, no te ha abandonado. Dios es tu Dios. Tienes una relación personal con Él. Dios te fortalece,
No dependes de tu fuerza limitada. Dios te ayudará. No enfrentas nada solo. Dios te sostendrá. No caerás porque Él te tiene agarrado. Filipenses 4, 6-7. Te da otra promesa revolucionaria por Nadau, estáis afaunosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Escuchaste eso? Por nada estés afanoso. A nada significa nada. No hay problema demasiado grande. No hay miedo demasiado profundo. No hay situación demasiado complicada que justifique vivir sin paz. Cuando llevas todo a Dios en oración con gratitud, su paz supernatural viene a guardar tu corazón como un soldado. Protege un tesoro. La victoria sobre las fuerzas destructivas no ocurre en un momento dramático. Ocurre en las pequeñas decisiones diarias que parecen insignificantes, pero construyen una fortaleza espiritual. Aquí están los hábitos no negociables del cristiano que quiere mantenerse firme en primero. Comienza tu día con Dios antes de revisar tu teléfono, antes de ver las noticias negativas, antes de leer mensajes que pueden alterar tu paz. Busca primero su rostro. Salmo 5:3 dice: Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Segundo, lee la Biblia diariamente, no como obligación religiosa, sino como alimento espiritual. Mateo 4:4 declaran: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu espíritu necesita alimentarse tanto como tu cuerpo necesita comida. Tercero, practica la gratitud activa. En medio de las dificultades, encuentra razones para agradecer. 1 Tesalonicenses 5:18. Ordenan dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. La gratitud destruye la amargura y desactiva las fuerzas de la negatividad. Cuarto, congrégate con otros creyentes. Hebreos 10:25 advierte contra abandonar nuestra congregación. El cristiano solitario es presa fácil para el enemigo. Necesitas la comunidad, el ánimo mutuo, la rendición de cuentas. Imagina dos casas construidas en la misma calle. Desde afuera ambas se ven idénticas a mismo tamaño, mismo color, misma arquitectura, pero hay una diferencia que no se ve en los cimientos. La primera casa fue construida sobre roca sólida. La segunda fue construida sobre arena. Durante años, mientras el clima es agradable y el sol brilla, ambas casas parecen igualmente sólidas. Las familias que viven en ellas disfrutan sus vidas sin preocupaciones. Pero llega el día de la tormenta. Los vientos aúllan, la lluvia golpea sin misericordia, el río se desborda. Las fuerzas destructivas de la naturaleza prueban ambas construcciones. La casa sobre la roca se tambalea, pero permanece. Sus paredes crujen, pero resisten. Su techo se sacude, pero no cae. La casa sobre arena, a pesar de verse igual por fuera, comienza a agrietarse. El agua debilita sus fundamentos invisibles. Y cuando nadie lo esperaba, colapsa con estruendo devastador. Jesús contó esta parábola en Mateo 7:24-27. Y su aplicación es clara en la roca. Representa obedecer sus palabras, vivir según sus enseñanzas, fundamentar tu vida en su verdad. La arena representa escuchar, pero no hacer, saber, pero no practicar. Tus hábitos diarios determinan sobre qué estás construyendo tu vida. Cuando vengan las fuerzas destructivas, y vendrán, ¿sobre qué cimiento estarás parado? Hay momentos en la vida donde sientes que todo conspira contra ti. No es tu imaginación, no estás exagerando. Es real. Las fuerzas destructivas se intensifican precisamente cuando estás a punto de alcanzar un nuevo nivel en tu fe. Cuando Dios está preparando algo grande en tu vida,
Cuando tu testimonio está a punto de impactar a otros, es en estos momentos cuando el enemigo ataca con toda su furia. No es coincidencia que justo cuando decides acercarte más a Dios, surgen más problemas. No es casualidad que cuando comienzas a orar con fervor, aparecen más distracciones. No es mala suerte que cuando decides cambiar tu vida, las tentaciones se multiplican. El conflicto se manifiesta en múltiples frentes, simultáneamente. En tu mente, en pensamientos oscuros que no puedes controlar, recuerdos dolorosos que resurgen sin razón, miedos irracionales que te paralizan. En tus emociones, en tristeza, sin causa aparente, irritabilidad constante, sensación de vacío que nada llena. En tus relaciones, en conflictos que explotan de la nada, malentendidos que destruyen amistades, palabras hirientes que no puedes retirar. Y lo más peligroso en tu vida espiritual, de repente, orar se siente vacío. Leer la Biblia se vuelve aburrido. Ir a la iglesia parece hipócrita. La fe que antes ardía en tu pecho, ahora es apenas una chispa que el viento amenaza con apagar. Este es el conflicto real, la batalla suprema por tu alma. Pedro conoció este conflicto de manera brutal. Era uno de los discípulos más cercanos a Jesús, lleno de pasión y convicción. En Mateo 2, las 6:33, declaró con absoluta seguridad: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro estaba convencido de su propia fuerza, de su lealtad inquebrantable. Pero Jesús, que conoce el corazón humano mejor que nosotros mismos, le advirtió en Lucas las 10:31 de la noche, menos 32, «An Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Observa esto. Satanás pidió permiso para atacar a Pedro. Las fuerzas destructivas estaban preparando un asalto específico contra este hombre de fe, y llegó la noche de la traición. Pedro siguió a Jesús desde lejos, sentándose junto al fuego en el patio del sumo sacerdote. Una criada lo reconoció: «Tú también estabas con Jesús». Y Pedro, el mismo que había prometido morir por Cristo, negó conocerlo. No una vez, sino 3 veces, con juramentos y maldiciones. Declaró: «No conozco a ese hombre». Cuando el gallo cantó, Pedro recordó las palabras de Jesús. A Marcos 14:72, dice que salió fuera y lloró amargamente. El conflicto había alcanzado su punto más oscuro. Pedro había fallado de la manera más devastadora posible. La falta de fe no solo te paraliza, te destruye desde adentro. Cuando permites que las fuerzas destructivas te convenzan de que Dios no es confiable, de que sus promesas no son verdaderas, de que estás solo en tu batalla, las consecuencias son catastróficas. Primero, pierdes tu identidad. Ya no sabes quién eres en Cristo. Los hijos de Dios se convierten en esclavos del miedo. Los herederos del reino se sienten como mendigos sin esperanza. Los victoriosos se ven a sí mismos como perpetuos derrotados. Hebreos 11:6 es claro: sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando la fe se debilita, tu relación con Dios se desmorona. Segundo, pierdes tu propósito. Dios tiene planes específicos para tu vida, pero la duda te paraliza. Te quedas atrapado en ciclos de mediocridad, conformándote con menos de lo que Dios diseñó para ti. Jeremías 2, las 9 y 11 promete: «Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Pero sin fe, nunca alcanzas ese destino glorioso. Tercero, pierdes tu testimonio. Las personas que te observan esperaban ver en ti algo diferente, algo sobrenatural, pero cuando tu vida se vuelve indistinguible de la del mundo, cuando tus reacciones son las mismas que las de quienes no conocen a Dios, tu luz se apaga y tu sal pierde su sabor. Pero aquí viene una verdad que cambia toda la perspectiva sobre el sufrimiento en Dios. Usa las pruebas para fortalecerte, no
para destruirte. Santiago 1:2-4 nos enseñan, hermanos míos, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gozo en las pruebas suena contraintuitivo, pero Santiago revela el secreto. A las pruebas no vienen para quebrantarte, sino para completarte. Como el oro que pasa por el fuego para purificarse, tu fe debe pasar por el calor de la adversidad para fortalecerse. 1 Pedro 1:7 confirman para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios no causa el mal, pero permite las pruebas, porque sabe que del otro lado hay una versión mejorada de ti, una fe más profunda, un carácter más sólido, una dependencia más genuina de Él. En las fuerzas destructivas pretenden acabar contigo, pero Dios las usa para refinarte. Piensa en Pedro después de su negación. Pudo haberse rendido, pudo haber concluido que no servía para seguir a Cristo. Pero en Juan 21, Jesús lo restauró con amor. Le preguntó 3 veces, ¿me amas?, correspondiendo a sus 3 negaciones. Y Pedro se convirtió en la roca sobre la cual Cristo edificó su iglesia, predicando en Pentecostés con poder sobrenatural. Graba esta verdad en lo profundo de tu ser. En las fuerzas destructivas solo pueden tocarte hasta donde Dios lo permita, y Dios solo permite lo que finalmente redundará en tu bien. Romanos, las 8:28, no es un cliché, es una promesa inquebrantable. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Significa esto que todo lo que te pasa es bueno? ¿No significa que Dios es tan poderoso y tan sabio que puede tomar incluso las cosas malas que el enemigo intenta contra ti y transformarlas en instrumentos para tu crecimiento, tu madurez, tu testimonio y su gloria? José entendió esto perfectamente. Sus hermanos, movidos por envidia y odio, lo vendieron como esclavo. Pasó años injustamente encarcelado. Todo parecía indicar que las fuerzas destructivas habían triunfado. Pero al final, José les dijo a sus hermanos en Génesis 5, las 0:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esta es la clave que derrota a las fuerzas destructivas: la confianza absoluta en la soberanía de Dios. Cuando sabes que Él tiene control total, que ninguna flecha del enemigo alcanza tu vida sin su permiso, y que Él solo permite lo que finalmente te llevará más cerca de Él, tu perspectiva cambia completamente. Ya no temes las pruebas, porque sabes que son herramientas en las manos del maestro artesano, esculpiendo tu carácter. Después de la tormenta viene la calma, pero esa calma no es pasiva, es activa. Renovar tu confianza en Dios después de atravesar pruebas intensas requiere decisiones intencionales. Salmo 4, las 2 y 11 captura esta lucha interna. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista se habla a sí mismo, ordena a su alma que espere en Dios. No espera sentir ganas de confiar, decide confiar, aunque no sienta nada. Esta es la diferencia entre emoción y decisión. Tus emociones son volubles como el viento, cambian con las circunstancias, pero tu decisión de confiar en Dios puede permanecer firme, incluso cuando tus emociones gritan lo contrario. Para renovar tu confianza, regresa a las verdades fundamentales. Recuerda quién es Dios tan inmutable, fiel, todopoderoso, amoroso. Hebreos 13:8 declara: en Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aunque tú cambies, aunque tus circunstancias cambien, aunque tus sentimientos cambien,
Dios permanece constante. Escribe las victorias pasadas. Cuando Dios te rescató antes, cuando respondió a aquella oración, cuando proveyó, cuando todo parecía perdido. Esos no fueron accidentes, fueron demostraciones de su fidelidad. Y el Dios que fue fiel ayer, será fiel mañana. Tu historia con Dios es el fundamento para confiar en tu futuro con Él. En los momentos más oscuros, cuando las fuerzas destructivas parecen estar ganando, necesitas anclar tu alma en las promesas inquebrantables de Dios. En Isaías 43:2 es una de las más poderosas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Observa que Dios no dice, si pasas por las aguas. Dice cuando no estás exento de las pruebas por ser cristiano. Pero la promesa no es ausencia de problemas, es presencia divina en medio de ellos. Yo estaré contigo, no te deja solo, no te abandona en la tormenta, está contigo en el fuego, en el río, en el valle. Salmo 3, las 4 y 18 prometen cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Cuando estás destrozado, cuando tu corazón está hecho pedazos, cuando sientes que no puedes más, ahí es precisamente donde Dios se acerca más. No se aleja de tu dolor, se acerca a Él, no desprecia tu debilidad, la abraza con su fortaleza. Y hay una promesa que derrota toda desesperanza. Apocalipsis 21:4 nos muestra el final de la historia. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este sufrimiento es temporal. La gloria es eterna. Había un hombre que durante años cargó una cruz pesada en su espalda. Cada día la sentía más pesada, más insoportable. Un día, exhausto y desesperado, clamó a Dios en Señor, esta cruz es demasiado pesada. No puedo más, porque mi carga es tan grande. En su oración, tuvo una visión. Se encontró en un almacén inmenso, lleno de cruces de todos los tamaños. El Señor le dijo, puedes dejar tu cruz aquí y escoger cualquier otra. El hombre, aliviado, soltó su cruz y comenzó a buscar. Probó una cruz pequeña, pero era demasiado afilada y le cortaba los hombros. Probó una mediana, pero tenía astillas que herían su espalda. Probó una grande, pero era tan pesada que no podía ni levantarla. Después de probar docenas de cruces, encontró una en una esquina que parecía perfecta. Encajaba bien en sus hombros. El peso era tolerable. Podía caminar con ella. Esta es perfecta, Señor. Esta es la cruz que quiero llevar. Y el Señor respondió con ternura, hijo mío. Esa es la cruz que trajiste. Es la cruz que diseñé específicamente para ti, midiendo tu fuerza, conociendo tu capacidad, preparando tu victoria. La historia ilustra una verdad profunda. La cruz que cargas, por pesada que parezca, es la correcta para ti. Dios no te da cargas al azar. Cada prueba está calibrada para tu crecimiento, sin exceder tu capacidad de resistencia con su ayuda. Entonces, ¿cómo aplicas esto en tu día a día, cuando las fuerzas destructivas atacan? Aquí está tu plan de acción espiritual inmediato. Aun cuando la duda susurre, Dios te abandonó. Responde en voz alta con Deuteronomio 31:6. No te desampararé, ni te dejaré. Habla la palabra no, declárala con tu boca. Las fuerzas destructivas huyen cuando escuchan la verdad de Dios saliendo de tus labios. Cuando el miedo paralice tus decisiones. Responde con 2 Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuerda que el miedo no viene de Dios. Ansí, sientes terror paralizante. Ese es un indicador claro de que estás bajo ataque espiritual. Resístelo en el nombre de Jesús. Cuando la tentación se presente disfrazada de placer o escape, responde con 1 Corintios, las 10 y 13.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar siempre. Hay salida, siempre hay escape. Búscalo. Y cuando todo parezca perdido, cuando sientas que no puedes continuar, clama Salmos 5, 0 y 15. Invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esta es una promesa con garantía. Llama a Dios. Él responde. No quizás, no tal vez. Te librará. Detente ahora mismo y siente el peso de esta verdad. En tu corazón no estás solo en tu batalla. Nunca lo estuviste. Cada lágrima que derramaste, Dios la vio. Cada noche de insomnio, Él estuvo contigo. Cada vez que sentiste que no podías más, Él te sostuvo, incluso cuando no lo percibías. Las fuerzas destructivas quieren convencerte de que estás abandonado, de que tu dolor no importa, de que nadie comprende tu lucha. Pero esa es la mentira más cruel del enemigo. La verdad es que tienes un Salvador que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15-16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús conoce tu dolor, porque Él también sufrió. Conoce tu tentación, porque Él también fue tentado. Conoce tu miedo, porque Él también sintió angustia en Getsemaní. No tienes un Dios distante e indiferente. Tienes un Salvador cercano, que extiende su mano hacia ti en este preciso momento. Respira profundo. Siente su presencia. Aunque no veas señales físicas, aunque no escuches voces audibles, Él está aquí y está diciendo lo mismo que le dijo a Josué en su momento más intimidante. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo, donde quiera que vayas. La batalla más feroz contra las fuerzas destructivas ocurre en tu mente. Cada día, miles de pensamientos atraviesan tu conciencia. Algunos edifican, otros destruyen. Algunos vienen de Dios, otros del enemigo, y muchos de tu propia carne herida. La pregunta crucial es, ¿quién gobierna tu mente? Filipenses 4:8 te da un filtro poderoso por lo demás. Hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no es una sugerencia poética, es un mandato divino sobre cómo administrar tu vida mental. Cuando un pensamiento negativo llega, no lo aceptes automáticamente como verdad. Examínalo. ¿Es verdadero según la palabra de Dios? Si el pensamiento dice, no vales nada, contrástalo con Salmo 13. Las 9:14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas, son tus obras. Si dice Dios no te ama, contrástalo con Romanos. Las 8:38-39. Nada puede separarte del amor de Cristo. La transformación mental no ocurre por esfuerzo humano, ocurre por renovación espiritual. Cuando llenas tu mente con la palabra de Dios, cuando meditas en sus promesas, cuando declaras su verdad, algo sobrenatural sucede en tu cerebro. Literalmente, se reconfigura. Los caminos neuronales del miedo son reemplazados por caminos de fe. Los patrones de pensamiento destructivo son sustituidos por patrones de vida abundante. Tu corazón guarda las heridas más profundas, traiciones que nunca olvidaste, rechazos que marcaron tu identidad, pérdidas que todavía duelen cuando las recuerdas, palabras hirientes que resuenan en tu memoria años después. Estas heridas no curan solas con el tiempo. El tiempo puede adormecer el dolor, pero solo Dios puede sanar la raíz. Salmo 147:3 revela la especialidad divina. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No dice que minimiza tu dolor,
o te dice que lo superes. Dice que sana, que venda, que restaura con cuidado de cirujano celestial lo que está roto en lo más profundo de tu ser. Pero la sanidad requiere tu cooperación. Debes traer tus heridas a la luz de su presencia. Muchos cristianos cargan heridas infectadas porque las esconden, porque tienen vergüenza, porque creen que un verdadero creyente no debería estar así de roto. Pero Jesús vino precisamente para los rotos. Lucas 4:18 declara su misión en me. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. La fe cura tu corazón cuando decides perdonar, aunque no sientas ganas. El perdón no es un sentimiento, es una decisión de soltar la deuda que otros tienen contigo y entregarla a Dios. En Efesios 4:32 ordena: sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. No esperes sentir que puedes perdonar. Decide perdonar, y los sentimientos seguirán. Nadie personifica mejor la transformación radical que Pablo. Antes se llamaba Saulo, y era el enemigo número 1 de los cristianos. Hechos 9:1 dice que respiraba aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. No era simplemente indiferente al Evangelio. Lo odiaba con pasión violenta. Perseguía, arrestaba, aprobaba el asesinato de creyentes. Saulo creía, sinceramente, que estaba sirviendo a Dios, destruyendo la iglesia. Estaba convencido de su rectitud, orgulloso de su celo religioso, seguro de su camino. Pero estaba completamente equivocado. Las fuerzas destructivas lo habían engañado, disfrazándose de justicia y verdad. Entonces ocurrió el encuentro transformador. Camino a Damasco, una luz del cielo lo rodeó. Cayó en tierra y escuchó la voz de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento, toda su teología colapsó. Todo en lo que creía fue puesto de cabeza. El Jesús que perseguía estaba vivo, glorificado y hablándole directamente. Saulo quedó ciego físicamente, pero por primera vez en su vida comenzó a ver espiritualmente. 3 días sin comer ni beber, orando, procesando, muriendo a su antigua vida. Y cuando Ananías le impuso las manos, cayeron de sus ojos como escamas. Pablo emergió completamente transformado. El perseguidor se convirtió en el apóstol más poderoso. El destructor de la iglesia se convirtió en su fundador más prolífico. El hombre que respiraba amenazas ahora respiraba evangelio. La transformación de Pablo nos enseña verdades esenciales sobre cómo opera el cambio espiritual genuino. Primero, la transformación comienza con un encuentro personal con Cristo, no con doctrina. Pablo no cambió porque alguien le ganó un debate teológico. Cambió porque se encontró cara a cara con el Jesús vivo. Segundo, la transformación requiere muerte al yo anterior. Pablo tuvo que renunciar a todo lo que definía su identidad, a su reputación como fariseo intachable, su estatus en la comunidad judía, su futuro prometedor como líder religioso. Filipenses 3. 7-8 resume su actitud: cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tercero, la transformación produce fruto inmediato y visible. Pablo no graduó de un curso de discipulado de 2 años antes de comenzar a servir. Inmediatamente después de su conversión. Hechos 9:20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. La gente quedaba atónita. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y cuarto, la transformación es tan completa que tu pasado vergonzoso se convierte en tu testimonio poderoso. Pablo nunca escondió su pasado criminal. Lo usaba como evidencia de la gracia transformadora de Dios. Si Dios pudo cambiar a Pablo, puede cambiar a cualquiera, incluyéndote a ti. Ha llegado el momento de la honestidad radical
contigo mismo. Estas preguntas no son para responder en voz alta, son para que tu alma responda en silencio delante de Dios. ¿Has tenido tu encuentro personal con Cristo? ¿O solo tienes religión heredada? ¿Conoces a Jesús? ¿O solo conoces acerca de Jesús? Hay una diferencia abismal. Uno es relación viva, el otro es información muerta. Juan 17:3 define la vida eterna en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conhecer, no saber de qué parte de tu vieja identidad todavía te resistes a entregar. ¿Qué pecado sigues justificando? ¿Qué área de tu vida mantienes fuera del señorío de Cristo? La transformación verdadera no puede ocurrir mientras retengas el control de ciertas habitaciones de tu corazón. Jesús quiere ser Señor de todo, o no es Señor de nada. ¿Tu vida actual muestra evidencia de transformación? ¿O eres el mismo de hace 5 años, solo con más información bíblica? Santiago 2:17 adviertan: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe genuina produce cambio visible. Si nada ha cambiado en tu carácter, en tus prioridades, en tus relaciones, en tus decisiones, entonces debes cuestionar si tu fe es real o solo un asentimiento intelectual. Y la pregunta final: ¿estás dispuesto ahora mismo a permitir que Dios haga en ti lo que hizo en Pablo? ¿Estás listo para la transformación radical? La victoria espiritual no es ausencia de batallas, es triunfo en medio de ellas. 1 Juan 5:4 declara algo revolucionario. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No dice que la victoria vendrá en el futuro, dice que ya venció. Tu fe presente tiene poder sobre las fuerzas destructivas que enfrentas. Pero entiende esto claramente: no es fe en tu fe, no es pensamiento positivo disfrazado de espiritualidad, es fe específica en una persona específica, en Jesucristo. Juan, 4:33 de la tarde, registra sus palabras: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya ganó la guerra. Tú peleas desde la victoria, no hacia la victoria. Las fuerzas destructivas quieren hacerte creer que estás en una batalla equilibrada, donde cualquiera podría ganar. Pero esa es una mentira estratégica. La batalla ya fue decidida en la cruz del Calvario. Cuando Jesús declaró consumado es, y resucitó al tercer día, selló la derrota eterna del enemigo. Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿por qué todavía peleas? Porque, aunque el enemigo está derrotado, todavía es peligroso, como un ejército vencido que sigue causando daño antes de su rendición final. Tu tarea no es vencer al enemigo. Eso ya está hecho. Tu tarea es mantenerte firme en la victoria que Cristo ya obtuvo y no permitir que las mentiras del enemigo te roben lo que legítimamente te pertenece. La tentación es una de las fuerzas destructivas más sutiles porque no parece destructiva al principio. Se presenta como placer, como alivio, como libertad. Pero Proverbios, 2:12 de la tarde, advierte: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La tentación siempre promete más de lo que da y cobra más de lo que anuncia. Jesús mismo fue tentado y su respuesta nos da el manual de resistencia. Mateo 4 narra las 3 tentaciones en el desierto. Observa su estrategia. Cada vez que el diablo atacaba, Jesús respondía: con escrito está. No debatió, no negoció, no confió en su fuerza de voluntad. Usó la palabra de Dios como espada. Esto significa que tu resistencia a la tentación depende de cuánta palabra tienes almacenada en tu corazón. Salmo 11. 9:11 revela el secreto: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. No puedes usar una espada
que no tienes. Si tu Biblia junta polvo en el estante, estarás desarmado cuando llegue la tentación. Segundo, evita la exposición innecesaria. 1 Tesalonicenses, las 5:22, instruyen a absteneos de toda especie de mal. Si sabes que cierto lugar, cierta aplicación, cierta relación es puerta de tentación, ¿por qué te acercas? Proverbios las 4:14, -15, aconseja: no entres por la vereda de los impíos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. La mejor manera de vencer la tentación es no ponerte voluntariamente en su camino. La victoria espiritual no es un evento único, es un estilo de vida. Santiago la 1:12 promete: han bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra clave es soporta, no quien vence una vez, sino quien persevera hasta el final. Las fuerzas destructivas saben que no pueden derrotarte en un ataque frontal si estás firme en Cristo. Entonces cambian de táctica en buscan desgastarte. Pequeños ataques constantes, tentaciones repetitivas, desánimos graduales. Su objetivo es que bajes la guardia, que te canses, que digas ya no puedo más y abandones la carrera. Hebreos 12, 1-2, te da la estrategia de perseverancia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No mires tus circunstancias que cambian, no mires tu fuerza que fluctúa, no mires al enemigo que ataca, mantén tus ojos fijos en Jesús, que permanece constante. La perseverancia cristiana no es aguantar con dientes apretados hasta que no puedes más. Es renovar diariamente tu fortaleza en la presencia de Dios. Isaías 4:0-31 promete: los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cada mañana, antes de enfrentar el día, ancla tu alma en Elan. Daniel es el prototipo perfecto de victoria por perseverancia. Vivía en Babilonia, exiliado de su tierra, sirviendo en un reino pagano, rodeado por idolatría, inmoralidad y presiones constantes para comprometer su fe. Las fuerzas destructivas atacaban desde todos los ángulos a la cultura, el gobierno, incluso sus enemigos políticos. Cuando fue promovido a una posición de poder, sus rivales buscaron acusarlo. Daniel 6:4 registra algo extraordinario. Entonces, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. ¿Captaste eso? Buscaron con lupa y no encontraron nada. La integridad de Daniel era impecable. Entonces, tramaron una ley: a cualquiera que orara a otro dios, que no fuera el rey, sería echado a los leones. Sabían que Daniel oraba 3 veces al día, con su ventana abierta hacia Jerusalén. Era su práctica innegociable. La pregunta era: ¿comprometerá su fe para salvar su vida? Daniel 6:10 responde: en cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. No cambió nada, no negoció, no buscó excusas. Su perseverancia en la oración era más importante que su supervivencia física. El final de la historia de Daniel revela un principio poderoso en cuando permaneces fiel a Dios, sin importar las consecuencias. Dios se manifiesta de maneras que glorifican su nombre y silencian a tus acusadores. Daniel fue echado al foso de los leones. Pasó la noche con las bestias hambrientas, pero Dios envió su ángel y cerró las bocas de los leones. A la mañana siguiente, el rey corrió al foso y gritó a Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel respondió: a mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones,
para que no me hiciesen daño. Daniel 6, Vinci, menos Vinci. Y 2. Observa el testimonio que resultó. El rey Darío escribió un decreto a todas las naciones ande, parte mía, es puesta esta ordenanza anta, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y timbalan ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Daniel 6 y Vinci y 6. Este es el patrón de Dios. An tu fidelidad en la prueba se convierte en su plataforma para mostrar su poder. Tu perseverancia en medio de las fuerzas destructivas no solo te salva a ti, sino que se convierte en testimonio que impacta a otros. No sabes cuántas personas están observando tu vida, esperando ver si tu fe es real cuando todo se desmorona. Tu victoria no es solo para ti, es semilla de fe para quienes te rodean. Hemos recorrido un camino profundo juntos. Ahora es momento de consolidar las verdades esenciales que pueden cambiar tu vida para siempre. Primero, reconocimos que las fuerzas más destructivas no son físicas, sino espirituales. No peleas contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que buscan robar tu fe, matar tu esperanza y destruir tu salvación. Segundo, aprendimos que estas fuerzas operan principalmente a través de la duda, el miedo, la tentación y el desánimo. No siempre atacan con violencia dramática. A menudo susurran mentiras sutiles que, si las crees, te alejan lentamente de Dios, sin que te des cuenta. Tercero, descubrimos que la victoria no depende de tu fuerza, sino de tu fe en Cristo. Él ya venció en la cruz. Tu batalla no es obtener la victoria, sino mantenerte firme en la victoria que ya fue ganada. Romanos las 8:37 lo confirma. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuarto, entendimos que las pruebas no son castigos, sino herramientas de refinamiento. Dios permite que enfrentes dificultades, no para destruirte, sino para fortalecerte. No para alejarte de Él, sino para acercarte. Mas Santiago 1:12 nos enseñó a considerar las pruebas como gozo, porque producen paciencia y madurez espiritual. Y quinto, aprendimos que tu transformación espiritual es posible, real y necesaria. No estás condenado a repetir los mismos patrones destructivos. En Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora la pregunta crucial: ¿cómo vives esto mañana cuando despiertes? ¿Cómo aplicas estas verdades cuando las fuerzas destructivas ataquen en tu trabajo, en tu familia, en tu soledad? Aquí está tu plan de batalla espiritual diario. Primero, establece una rutina matutina con Dios antes que cualquier otra cosa. Antes de revisar tu teléfono, antes de las redes sociales, antes de las noticias. Salmo 143:8 dice: Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Los primeros pensamientos del día determinan la atmósfera espiritual de las siguientes horas. Segundo, memoriza versículos clave para cada batalla común. Cuando venga el miedo, Isaías 4:1 y 10. Cuando venga la tentación, 1 Corintios 10:13. Cuando venga la duda, Hebreos 11:1. Cuando venga el desánimo, Filipenses 4:13. La palabra memorizada es tu arsenal portátil disponible 24/7 partes. Tercero, practica la oración continua. No solo en momentos formales, habla con Dios mientras trabajas, mientras cocinas, mientras manejas. Comparte con Él tus preocupaciones inmediatas, tus alegrías pequeñas, tus decisiones diarias. Él no está en el cielo esperando oraciones elocuentes. Está a tu lado, esperando tu conversación sincera. Cuarto, busca comunidad cristiana genuina. No puedes ganar esta batalla solo. Eclesiastés las 4:12 enseñan cordón de 3 dobleces. No se rompe pronto. Necesitas hermanos que oren por ti, que ochten, que te levanten cuando caes, que celebren contigo cuando vences. Una de las estrategias más efectivas del enemigo
es el aislamiento. Un Pedro 5:8 nos advierte que el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sabes a quién devoran los leones? A la presa que se separa del rebaño. El cristiano aislado es presa fácil. Hebreos 10:24-25 no es una sugerencia opcional. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La congregación no es para juzgarte, es para fortalecerte. Dentro de la comunidad de fe, practica 3 acciones esenciales: transparencia, rendición de cuentas y ánimo mutuo. Transparencia significa quitarte la máscara de perfección. Santiago 5:16 instruye en confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Las heridas escondidas se infectan. Las compartidas encuentran sanidad. Rendición de cuentas significa dar permiso a hermanos de confianza para preguntarte las cosas difíciles. ¿Cómo está tu matrimonio realmente? ¿Qué estás viendo en internet? ¿Estás siendo honesto en tus finanzas? ¿Tu relación con Dios es genuina o solo apariencia? Proverbios 2:7-17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y ánimo mutuo significa buscar activamente oportunidades para edificar a otros. Cuando ves a alguien desanimado, habla vida. Cuando alguien está cayendo, extiende la mano. 1 Tesalonicenses 5:11 ordenan: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hermano, hermana, escucha estas palabras como si Dios mismo te las estuviera diciendo en este momento: no abandones, no te rindas, no sueltes tu fe cuando la batalla se pone intensa. El enemigo está haciendo su último esfuerzo porque sabe que estás cerca del avance. Las fuerzas destructivas atacan con más furia justo antes de tu liberación. Moisés levantó su vara y el Mar Rojo no se abrió inmediatamente. Hubo un momento de tensión donde parecía que nada iba a suceder, donde el ejército egipcio se acercaba y el pueblo gritaba en desesperación. Pero Éxodo 2:13 de la tarde registra las palabras de Moisés: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Y el mar se abrió. David enfrentó a Goliat cuando todos los demás soldados temblaban. El gigante se burlaba, el ejército dudaba, las probabilidades eran imposibles. Pero David declaró en un Salmo, el 17:47, «En toda esta congregación sabrá que el Señor no salva con espada y con lanza, porque de Él es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos». Y el gigante cayó. La mujer del flujo de sangre empujó entre la multitud, débil, gastada, sin fuerzas después de 12 años de sufrimiento. Todos la rechazaban, pero ella dijo: «Ansí, tocare tan solamente su manto, seré salva». Mateo 9:21. Y lo tocó, y fue sanada instantáneamente. Su perseverancia, en medio de la dificultad, produjo el milagro. Tu momento está llegando. En tu Mar Rojo se abrirá. Tu Goliat caerá, tu sanidad vendrá. Pero debes permanecer firme. No retrocedas ahora. Cierra tus ojos por un momento e imagina esto. Dentro de un año, miras hacia atrás a este día. Recuerdas este mensaje, este momento de decisión, y te das cuenta de que fue un punto de inflexión. Fue el día que decidiste no permitir que las fuerzas destructivas siguieran dominando tu vida. Ves las victorias que obtuviste, los hábitos destructivos que rompiste, las relaciones que sanaron, la paz que recuperaste, la fe que se fortaleció. Y te preguntas: ¿qué hubiera pasado si me hubiera rendido? ¿Qué hubiera perdido si no hubiera perseverado?
y das gracias a Dios, porque decidiste continuar. Apocalipsis, las 2:10, contiene una promesa preciosa: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No dice sé perfecto, dice sé fiel. No dice nunca falles, dice persevera hasta el final. Dios no busca cristianos sin defectos, busca cristianos que no se rindan. Las fuerzas destructivas son reales, las batallas son intensas, las pruebas son dolorosas, pero al final de la historia, Apocalipsis 21:4 promete que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este sufrimiento temporal no se compara con la gloria eterna que te espera, así que levántate, sacude el desánimo, desecha la duda, rechaza el miedo, y camina en la victoria que Cristo ya ganó para ti. Tu historia no termina en derrota, termina en gloria. Ha llegado el momento más sagrado de nuestro tiempo juntos. Vamos a entrar en la presencia de Dios en oración. No importa dónde estés ahora mismo, si estás en tu casa, en tu carro, caminando por la calle, Dios está contigo. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en el corazón contrito y humillado. Si puedes, busca un lugar tranquilo. Apaga las distracciones. Pon tu teléfono en silencio. Este momento es solo entre tú y tu Creador. Mateo 6:6 nos invita: cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No necesitas palabras perfectas. No necesitas un lenguaje religioso elaborado. Dios mira el corazón, no la elocuencia. Romanos 8:26 nos consuela. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no encuentras las palabras, el Espíritu Santo traduce los clamores de tu corazón. Respira profundo. Aquieta tu mente acelerada. Suelta las preocupaciones del día. Salmo 4, las 6 y 10 dicen: estad quietos y conoced que yo soy Dios. En el silencio, en la quietud, en la rendición, Dios se manifiesta de maneras poderosas. Prepara tu corazón porque Él está a punto de tocarlo. Vamos a orar juntos. Yo guiaré las palabras, pero tú haz las tuyas. Repítelas mentalmente, con sinceridad. Deja que broten de lo más profundo de tu ser. Esta no es mi oración, es tu oración. Es tu conversación íntima con el Dios del universo, que te ama con amor eterno. Padre celestial, vengo delante de ti, tal como estoy, no con perfección, sino con honestidad, no con fuerzas, sino con necesidad. Reconozco que he permitido que las fuerzas destructivas ocupen espacios en mi mente, en mi corazón, en mi vida. He dejado que la duda, el miedo, la ansiedad y la tentación me dominen más de lo que debería. Perdóname, Señor, por las veces que confié más en mi propia sabiduría que en tu palabra, por las veces que busqué soluciones en todos lados, menos en ti, por las veces que permití que el enemigo plantara mentiras en mi mente y las acepté como verdades. Perdóname por mi incredulidad, por mi impaciencia, por mis decisiones que te deshonraron. Hoy decido rendirme completamente a ti. Ya no quiero pelear esta batalla con mis propias fuerzas. Reconozco que sin ti no puedo nada, pero contigo todo es posible. Entrego cada área de mi vida que he retenido a mis relaciones, mis finanzas, mis temores, mis sueños, mi pasado, mi futuro. Todo es tuyo, Señor. Quebranta en mí todo lo que no viene de ti. Arranca de raíz los pensamientos destructivos. Sana las heridas profundas que han infectado mi corazón. Libérame de las cadenas del pecado que me han esclavizado. Tu palabra dice que a quien el Hijo liberta,
es verdaderamente libre. Hoy reclamo esa libertad, en el nombre de Jesús. Llena los espacios vacíos de mi vida con tu presencia. Donde había miedo, pon paz. Donde había duda, pon fe. Donde había amargura, pon perdón. Donde había desesperanza, pon esperanza eterna. Padre, te pido sabiduría para reconocer las fuerzas destructivas cuando ataquen. Que tu Espíritu Santo me alerte cuando el enemigo se acerque disfrazado. Proverbios 3:5 leo, dice que confíe en ti con todo mi corazón y no en mi propia prudencia. Enséñame a discernir entre tu voz y las voces del enemigo. Dame fortaleza para resistir la tentación. Sé que vendrán momentos difíciles, situaciones donde pareceré no tener salida, donde las fuerzas destructivas presionarán con intensidad. Pero tu promesa en 1 Corintios, las 10:13, asegura que no permitirás que sea tentado más allá de lo que puedo soportar. Confío en esa promesa ahora. Renueva mi mente cada día. Romanos 12:2 me instruye a no conformarme a este siglo, sino a ser transformado mediante la renovación de mi entendimiento. Ayúdame a filtrar mis pensamientos, a rechazar lo que no viene de ti, a meditar en tu palabra día y noche. Que tu verdad sea la autoridad final en mi vida. Sana mi corazón de todas las heridas que cargo, las traiciones que nunca olvidé, los rechazos que marcaron mi identidad, las pérdidas que todavía duelen. Tú prometiste en Salmos 147:3 que sanas a los quebrantados de corazón. Sana el mío ahora. Padre, venda cada herida con tu amor y dame un corazón que perdona. Sé que mientras retenga resentimiento, las fuerzas destructivas tienen puerta abierta en mi vida. Ayúdame a perdonar como tú me perdonaste, no por sentimiento, sino por obediencia. No porque los que me lastimaron lo merezcan, sino porque tú lo ordenas y porque mi libertad depende de ello. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, aunque yo sea infiel. Tu amor no depende de mi desempeño. Tu gracia no se agota con mis fracasos. Lamentaciones, las 3:22-23, declara que tus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cada día es una oportunidad fresca de comenzar de nuevo contigo. Me aferro a tu promesa en Jeremías 2, las 9:11. Tienes planes de bienestar y no de calamidad. Planes para darme un futuro y una esperanza. Aunque no entiendo todo lo que permites en mi vida, confío en que tu propósito es siempre para mi bien y tu gloria. Ayúdame a mantener esa perspectiva eterna cuando las circunstancias temporales griten lo contrario. Isaías 26:3 promete que guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, quiero esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no depende de mis circunstancias externas, sino de mi conexión interna contigo. Lléname de esa paz ahora mismo. Filipenses 4:6-7 me dice que no me afane por nada, sino que en toda oración y ruego con acción de gracias presente mis peticiones delante de ti, y tu paz guardará mi corazón y mis pensamientos. Declaro esa promesa sobre mi vida. Recibo tu paz en este instante. Permito que fluya por cada fibra de mi ser, desplazando toda ansiedad, todo temor, toda inquietud. Gracias porque en Cristo soy más que vencedor. Gracias porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Gracias porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Gracias porque aquel que comenzó la buena obra en mí la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, me levanto de esta oración diferente de cómo entré, no por mis fuerzas, sino por tu poder, no por mis méritos, sino por tu gracia. He encontrado en tu presencia lo que el mundo nunca podría darme en paz verdadera, esperanza genuina, amor incondicional. Salgo de este momento sabiendo que no estoy solo. Tú vas delante de mí,
preparando el camino. Tú vas a mi lado como mi compañero fiel. Tú vienes detrás de mí, cubriendo mi espalda. Estoy completamente rodeado por tu presencia protectora. El enemigo no tiene acceso a mi vida, excepto por lo que tú permitas. Y tú solo permites lo que finalmente me llevará más cerca de ti. Declaro que las fuerzas destructivas no tienen dominio sobre mí. Soy propiedad de Cristo, comprado por su sangre preciosa. Soy templo del Espíritu Santo. Soy hijo del Dios Altísimo. Soy coheredero con Cristo. Soy más que vencedor. Y ninguna fuerza del infierno puede cambiar esa identidad. Desde hoy, viviré en la victoria que ya fue ganada en la cruz. Caminaré por fe y no por vista. Confiaré en tu palabra por encima de mis sentimientos. Buscaré tu rostro en la mañana antes de enfrentar el día. Y cuando caiga, porque soy humano y fallaré, me levantaré en tu fuerza. Pediré perdón y continuaré avanzando. Te entrego esta oración en el nombre poderoso de Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. En ese nombre oro y en ese nombre confío. Amén y amén. Hemos completado un viaje espiritual profundo. Juntos, comenzamos desenmascarando las fuerzas más destructivas de la Tierra, aquellas que no necesitan armas físicas porque operan en dimensiones invisibles, la duda que erosiona tu fe, el miedo que paraliza tu avance, la tentación que promete placer, pero entrega esclavitud, y el desánimo que susurra que debes rendirte. Descubrimos que estas fuerzas no son aleatorias ni impersonales. Hay un enemigo real, Satanás, que 1 Pedro 5:8 describe como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también descubrimos algo más importante. Hay un Salvador más poderoso que ya derrotó a ese enemigo en la cruz del Calvario. Aprendimos de las historias bíblicas que nadie está exento de estas batallas. Job perdió todo pero mantuvo su fe. Pedro negó a Cristo, pero fue restaurado. Pablo perseguía a la iglesia, pero se convirtió en su apóstol más grande. Daniel enfrentó el foso de los leones, pero Dios cerró sus bocas. En cada caso, la victoria vino no por fuerza humana, sino por confianza absoluta en Dios. Entendimos que la batalla es primero en tu mente. Romanos 12:2 nos llamó a la renovación del entendimiento. Luego, en tu corazón, en Salmos 147, Andrés prometió sanidad para los quebrantados. Y finalmente en tu vida diaria, aplicando la palabra, orando sin cesar, congregándote con otros creyentes, resistiendo al diablo para que huya de ti. Este mensaje no fue solo información, fue una invitación a la transformación. La pregunta ahora es, ¿qué harás con lo que escuchaste? Si hay una verdad que debe quedar grabada en tu corazón, es esta: las fuerzas destructivas solo tienen el poder que tú les permites tener, pero en Cristo ya tienes la victoria. Esto no es optimismo humano, es realidad bíblica. Colosenses 2:15 declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue una derrota, fue el golpe final a las fuerzas del mal. Cuando Jesús dijo consumado es, y entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El acceso a Dios quedó abierto para siempre. La separación causada por el pecado fue destruida. Y la muerte misma perdió su aguijón cuando Cristo resucitó al tercer día. Por eso Pablo pudo escribir con absoluta confianza en Romanos, las 8:31. Así, Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? No dice, si Dios fuera por nosotros en condicional. Dice, si Dios es en presente. Dios ya está de tu lado. Ya peleó tu batalla. Ya ganó tu guerra. Tu trabajo no es obtener la victoria, es caminar en la victoria que ya fue obtenida. Y Romanos las 8:37 añade, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No simplemente vencedores, más que vencedores. ¿Qué significa
Eso significa que no solo sobrevives las batallas, sino que sales fortalecido de ellas. No solo resistes las fuerzas destructivas, sino que las conviertes en testimonios de la fidelidad de Dios. Esta es la moral central en Cristo. Tu identidad no es víctima, es vencedor. No estás destinado a la derrota, estás destinado a la gloria. Ahora viene la decisión más importante. Dios no fuerza a nadie. Él extiende su mano, pero tú debes tomarla. Él abre la puerta, pero tú debes entrar. Apocalipsis, las 3:20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, si has vivido alejado de Dios, si has intentado pelear estas batallas con tus propias fuerzas y has fracasado una y otra vez, hoy es tu día de salvación. 2 Corintios 6:2 declara: He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No necesitas arreglar tu vida primero. No necesitas ser perfecto antes de venir a Dios. A Mateo las 11:28 es la invitación de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ven cómo estás, roto, cansado, herido, perdido. Él no rechaza a nadie que viene con corazón sincero. Si ya eres cristiano, pero te has alejado, si tu fe se enfrió, si las fuerzas destructivas han ganado terreno en tu vida, hoy es tu día de renovación. Joel 2:25 promete a Enos: restituiré los años que comió la oruga. Dios es especialista en restaurar lo que el enemigo destruyó. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde mientras haya aliento en tus pulmones. Confía plenamente en Dios. No parcialmente, plenamente. No ocasionalmente, constantemente. No con reservas, sin límites. Proverbios 3:5 leo: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Antes de despedirnos, quiero dejarte con una imagen final. Imagina que estás en una encrucijada. A tu izquierda, el camino ancho y fácil que Mateo 7:13 describe en ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese camino promete comodidad inmediata, pero termina en destrucción eterna. A tu derecha, el camino estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 6:14. Ese camino requiere negarse a sí mismo, tomar la cruz diariamente, nadar contra la corriente del mundo, pero termina en vida eterna, en la presencia de Dios, en gozo inefable. ¿Cuál camino elegirás? No puedes quedarte en la encrucijada para siempre. No decidir es decidir. Josué 2, las 4:15, te confronta: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hoy, ahora, en este momento, debes elegir. Las fuerzas destructivas quieren que pospongas la decisión. Mañana, susurran. Cuando estés listo, cuando tu vida esté en orden, cuando tengas más tiempo. Pero Proverbios 27:1 advierte: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Solo tienes este momento garantizado. Elige vida. Elige a Cristo. Elige victoria. Deuteronomio 3, las 0:19 declaran: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge vida en ahora. Hemos llegado al final de este mensaje, pero es solo el comienzo de tu nueva vida en Cristo. Si este video impactó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, quiero pedirte algo importante. Suscríbete a este canal ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción
y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque necesitas alimentar tu espíritu constantemente. Las fuerzas destructivas no toman vacaciones, atacan todos los días. Y tú necesitas fortalecerte todos los días con la palabra de Dios. Este canal existe para edificarte, para recordarte las verdades bíblicas, para animarte cuando estés desanimado, para fortalecerte cuando estés débil. Dale me gusta a este video si te bendijo. Compártelo con alguien que sabes que está pasando por batallas espirituales. Tal vez un familiar que está deprimido, un amigo que perdió su fe, un conocido que está considerando rendirse. Tu acción de compartir este mensaje puede ser el instrumento que Dios use para salvar una vida, para restaurar una familia, para renovar una fe apagada. Y por favor, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte del mensaje te impactó más, qué verdad necesitabas escuchar, qué decisión tomaste hoy. Tu testimonio en los comentarios puede alentar a otros que están leyendo, que están dudando, que están buscando una señal de que Dios todavía obra en las vidas. Recuerda, a las fuerzas más destructivas de la tierra no son físicas, son espirituales. Pero tú tienes acceso al poder más grande del universo, el poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos. Ese mismo poder vive en ti si has entregado tu vida a Jesús. Camina en ese poder, vive en esa victoria, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Hasta la próxima, hermano, hermana. Dios te bendiga grandemente. Amén.